Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Cortocircuito. Soy el pastor Lemuel y muchas gracias por ser parte de esta pequeña pero gran comunidad. El día de hoy ya vamos a estar alineándonos ante los temas que vamos a estar analizando en los próximos episodios. Y hoy vamos a hablar precisamente de estas confesiones de fe cristiana. Y bueno, en este caso nos vamos a enfocar en el pentecostalismo, en cuestión de las asambleas de Dios aquí en México, del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Y bueno, algo que tenemos que comprender es que toda confesión de fe cristiana, hablando de una confesión de fe cristiana en sus denominaciones, todas se abraza el credo apostólico y el credo de Nicea. Y esto es parte fundamental del cristianismo o protestantismo con sus denominaciones. Sin embargo, las asambleas de Dios en su credo tienen algo muy específico en cuestión de su doctrina, y son 16 doctrinas fundamentales. La Biblia es la única regla de fe y conducta suficiente para la denominación y del concilio. Una de las doctrinas fundamentales es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Se entiende que es una revelación directa de Dios al hombre, en el cual es una colaboración, ¿no?, verbal y plenaria, y se entiende que es una única regla de fe y conducta superior a la razón y a la conciencia. Esto es parte de su doctrina fundamental, en este caso la inspiración de las Sagradas Escrituras. Su segunda doctrina es sobre Dios y su naturaleza. Lo mencionan como el Dios de Israel, el único Dios verdadero, que se ha revelado como el yo soy. También de la misma manera, haciendo distinción de las tres personas de la Trinidad. Entonces se predica un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, recalcando también esta parte sobre la distinción, pero también la unidad de la Trinidad, como su cooperación en la creación. Se habla de que el Padre ama, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Es decir, que se operan tanto en la salvación del hombre, la Trinidad, ¿no? Entonces se habla de Dios Padre, Dios Hijo, en cuestión de su divinidad, sus nombres: Emmanuel, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que se le da el honor igual que al Padre. También se habla del Espíritu Santo. Todo esto hablando de su naturaleza, en un aspecto que también se le da el mismo honor que al Padre, al Hijo, y que, bueno, es Dios en tres personas. Otra doctrina es el hombre, su caída y redención. Mencionan que el hombre es creado, y su doctrina es que su origen es de creación divina y directa de parte del Señor. En un estado de inocencia, el hombre fue creado bueno, con libre albedrío. Sin embargo, en ese libre albedrío, su caída, pecó deliberadamente, perdiendo así su estado original de inocencia. Y la parte de su redención, su única esperanza de redención está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Su estado final es aquí donde hace una distinción de vida eterna. Es decir, su estado final del hombre es su vida eterna o condenación. Depende de su aceptación al Evangelio de Jesucristo, a la oferta dada de la gracia de Dios por medio de Cristo, o su rechazo al mismo, ¿no? Entonces, esta es parte de su doctrina. Otra es la salvación del hombre. El plan de Dios de la eternidad es algo que se recalca. Dos, las condiciones que Dios establece para ser salvos, que son el arrepentimiento, el creer y solamente en Cristo Jesús, arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo Jesús. También muestran que la salvación se manifiesta de manera interna cuando el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios, pero también la evidencia externa que refleja una vida transformada, una vida regenerada y verdaderamente santa, haciendo énfasis en la santidad, pero también poniendo algo muy en claro: dentro de las asambleas de Dios se recalca que se debe, que es un deber y una responsabilidad del creyente conservar, cuidar su salvación. Obviamente esto puede notarse que va en una línea arminiana. Sin embargo,
dependiendo de la confesión de fe, algunos pueden diferir. O hay pentecostales que pueden diferir en este aspecto. Lo que personalmente puedo decir que la pregunta es incorrecta, ¿no? Si se pierde o no la salvación. Pero bueno, no vamos a abarcarnos ahorita en ese punto doctrinal. Simplemente vamos a ver lo que menciona dentro de las confesiones de fe. En este caso, las asambleas de Dios recalcan que es deber y responsabilidad del creyente conservar su salvación, según Filipenses 2:12 y Hebreos 2 del 1 al 3. Otra parte de la doctrina es la santificación. La santificación es un estado de gracia que se recibe al instante de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero que también es un estado progresivo, es decir, que se va desarrollando conforme van buscando una vida en el Señor. También se habla que la santificación es una voluntad de Dios, que Él demanda que seamos santos, que es una necesidad y deber del creyente, pero que también es una condición o un requisito para poder ver a Dios. Y se mira esta palabra que dice ser santo porque yo soy santos. Otra doctrina que es del pentecostalismo, y eso es en su mayoría del pentecostalismo clásico, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y se cree que todo creyente tiene esta promesa otorgada, es un privilegio dentro del pentecostalismo que se cree, en el cual todo creyente que ha creído en Cristo puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo, con el propósito de ser investidos por el poder, ese dinamismo, esa dinámica, ¿no? Se le podría llamar así, y autoridad para ser testigos del Señor, para pregonar el Evangelio y desarrollar una vida fructífera y virtuosa, en cierta manera se podría decir. La evidencia, o lo que se hace énfasis, esa evidencia inicial, es que el creyente se ha bautizado en el Espíritu Santo, pero habla en otras lenguas según el Espíritu les dé que hablen. Entonces, no hay otra evidencia para ellos, sino que la evidencia inicial de que alguien es bautizado en el Espíritu Santo es a través de hablar en otras lenguas. Otra doctrina fundamental es la sanidad divina. Se cree en la sanidad divina física, espiritual, mental, emocional, por el poder de Dios y su palabra, en base a la muerte expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo. También se menciona que es una promesa y un privilegio para todos los creyentes de esta sanidad divina, y que también la sanidad se recibe por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su obra que hizo en la cruz del Calvario. Otra parte importante de la doctrina es la iglesia. Se reconoce que la iglesia es la fundada por el Señor Jesucristo y que ésta inició con el bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que la iglesia es la habitación de Dios y que su origen, como lo hemos dicho, empezó en el día de Pentecostés. Sus componentes es todo creyente, hablando universalmente, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha nacido del Espíritu, cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida, no de una manera nominal, sino que de convicción, por decisión, por la fe, aceptado a Cristo. Pues prácticamente estamos hablando que somos una iglesia católica, hablando de un sentido universal, que a veces nos da temor mencionarlo, pero eso se compone en todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han creído en la fe en el Hijo de Dios, y como lo hemos dicho, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Su ministerio, un sentido amplio, todo creyente tiene la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor, de testificar, de interceder, de contribuir en la obra del Señor, la adoración, la evangelización por el mundo, la edificación del cuerpo de Cristo, la obra social, es parte de la doctrina. Otra parte importante de la doctrina es la mayordomía financiera. En este caso reconocemos que es un deber y privilegio de los cristianos, así se menciona, en uso de su libertad y como fieles mayordomos de Cristo, poder contribuir para el sostenimiento de la obra del Señor. Que se sigue dando diezmos, se sigue dando ofrendas, se sigue dando primicias, esto apoyando a la obra, pero también apoyando a sus pastores. Otra doctrina es el arrebatamiento de la iglesia, una posición pretribulacional en el cual se cree que el Señor Jesucristo vendrá de manera no visible, esa es su venida, de una manera no visible, para que los creyentes que no murieron sean arrebatados juntamente con aquellos
que murieron en Cristo. Como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los creyentes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesús en las nubes y estar con Él para siempre. La doctrina de ellos es no pasar, o de las Asambleas de Dios, o de esta denominación, es no pasar por la tribulación y seremos arrebatados, según la postura doctrinal. Y así creemos, como se dice o se cree, que no pasará por la tribulación la iglesia. La segunda venida, en este caso la doctrina escatológica, es esta, la parte visible, donde se menciona que la revelación de Cristo en gloria con sus santos vendrá para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos y establecerá su reino milenial, literal, por mil años, ¿no? Su argumentación, Zacarías 14, capítulo 14, versículo 3 al 5, y Apocalipsis capítulo 19, 15, 16, 20 y 3. Otra doctrina fundamental es el juicio final, en este caso el juicio del gran trono blanco, donde habrá un juicio final en el cual los impíos muertos serán resucitados y juzgados según sus obras, el diablo, los ángeles caídos, la bestia, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre, en el cual se menciona que es la muerte segunda en Apocalipsis 20, ¿no? Otra doctrina son los cielos y tierra nueva. Se cree que el Señor formará cielos nuevos, tierra nueva. Lo que tenemos en este lugar dejará de existir y el Señor creará algo nuevo, donde morará la justicia. Otra doctrina, las siguientes dos doctrinas que voy a mencionar son los sacramentos, que son dos: el bautismo en agua, en el cual se cree que el bautismo en agua es por inmersión, en pleno uso de su razón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos que recibieron a Jesús, que aceptaron a Jesús, ese es el resultado, un bautismo en agua. Y el segundo sacramento es la Santa Cena del Señor Jesucristo, que se cree que es un sacramento y ordenanza de nuestro Señor también, y se utilizan como elementos el pan sin levadura, el jugo de la vid, símbolos que expresan la participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, según la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. A diferencia de otras denominaciones, pero que más adelante vamos a estar viendo. Pero la Iglesia Pentecostal, en cuestión de las Asambleas de Dios y algunas otras, creen esta postura, que solamente es un símbolo, el pan y la copa, que también es un memorial también del sufrimiento y la muerte de Jesucristo, y también que es una profecía de su segunda venida, que pronto vendrá por su pueblo. Y la última doctrina es la desaprobación de doctrinas erróneas. Se desaprueba todo doctrina herética, como los testigos de Jehová, la luz del mundo, los testigos de Jehová, que se oponen, diríamos, a la doctrina ortodoxa, ¿no?, que toda la iglesia cristiana ha creído. ¿Por qué? Porque crean confusión, división, separación. Y bueno, asimismo también ellos mencionan dentro de la doctrina que se desaprueba toda contienda respecto a las comidas, y se enseña lo que dice la Escritura, es decir, advirtiendo en contra de comer toda carne de animal ahogado, sangre y lo sacrificado a los ídolos. Pero bueno, esto es parte de las Asambleas de Dios, y algo para ser miembros es haber experimentado la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, ser bautizado en aguas por inmersión, estar legalmente casado en los casos que no son los que están, pues, que tengan un matrimonio, que tengan o que vivan en unión libre, pues se tienen que casar. Haber aceptado cumplir con todas las partes de un reglamento, una constitución que se tiene dentro de las Asambleas de Dios, ser recibidos oficialmente, ser recibido como un miembro de traslado si viene de otra congregación. Bueno, tiene su constitución, tiene su reglamento local, las Asambleas de Dios, pero en sí las Asambleas de Dios es esto, ¿no? En su doctrina fundamental, 16 doctrinas fundamentales, y hablamos sobre esos 4 puntos cardinales que tiene, de una manera de resumir
es su fe. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en el Espíritu Santo y Cristo viene. Un mensaje cristocéntrico. Y bueno, este es la confesión de fe cristiana en cuestión del pentecostalismo, en cuestión de las asambleas de Dios. Algunas iglesias pentecostales pueden diferir en algunos puntos doctrinales, pero yo quería basarme en las asambleas de Dios, que ya tienen alrededor de 100 años en México. Entonces acaban de cumplir su centenario. Así que pues esto es las asambleas de Dios y el pentecostalismo. Pero bueno, esto es lo que ellos creen. Si tú tienes algún comentario, lo puedes poner ahí en los comentarios de YouTube o en Facebook. Muchas gracias por estar en este video. Compártenlo, pónganle me gusta y sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Todos somos hermanos, al final de cuentas. Tenemos tal vez algunas diferencias en algunos puntos doctrinales. Sin embargo, sabemos que somos hijos de Dios y somos redimidos por la sangre del Cordero y tenemos o abrazamos esa fe ortodoxa que la fe cristiana ha abrazado. Así que les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Soy el Pastor Lemuel y esto es Corto Circuito. Hasta luego. Cause